Primero que nada, les doy la bienvenida a esta charla que surge en el marco de los talleres de realización audiovisual que se dan en la escuela Los Cuenta Historias y un poco, bueno, la motivación y la idea de este encuentro, de esta charla, es transmitirles un poquito a ustedes el espíritu que tratamos de transmitir en los talleres que damos en la escuela. Anteriormente me presenté, yo soy Janet Moro, me llaman Hanna, todo el mundo me dice Hanna, soy narradora, guionista y realizadora audiovisual. Este, y bueno, la idea, aparte de esto que les decía, de transmitir el espíritu que tiene el taller, los talleres que damos en el marco de los cuenta historias, eh, la idea es que se vayan con herramientas y con elementos que a ustedes les permitan pensar los proyectos que tengan en cajón, que a veces uno proyecta o idea o tiene algún guión en mente y por cuestiones técnicas o por alguna mirada respecto de las necesidades de recursos específicos o por falta de presupuesto, a veces por falta de tiempo también, porque el tiempo es un recurso que es lo que permite que uno desarrolle los proyectos individuales. Entonces la idea es que ustedes puedan, a través de estos elementos y de estas cosas que vamos a ir desarrollando en la charla, echar un poco de luz sobre esos proyectos o sobre esas ideas que tienen en mente, algunos que los tienen en instancia de guión, a veces están en una instancia de idea más bocetada, o quizás de no una forma tan definida, pero está ahí dando vueltas. Entonces, bueno, la intención del encuentro y de la charla es que se puedan ir con algunos elementos o con algunos puntapiés que a ustedes les sirvan para decir, bueno, puedo agarrar este material que tengo, esta idea que tengo, esta línea. A veces sucede que la idea que tenemos se resume en una oración. No me viene ninguna ahora a la cabeza, pero a veces sucede que la idea que uno tiene se resume en una oración. Y bueno, ¿y qué podemos empezar a articular desde lo que tenemos? Literal es esto, desde lo que tenemos, esta idea de lo que tenemos en el galpón, de lo que tenemos en el garage, de lo que tenemos en el cuartito de las cosas, cómo podemos empezar a darle cuerpo y forma y a motorizar lo que tenemos en mente. Sobre todo en una época en la que hay una mirada o por ahí una perspectiva sobre que la realización o el hacer cine o el hacer material audiovisual tiene que estar dentro de ciertas características o estar dentro de ciertos cánones, estando rodeados de un montón de recursos que pueden facilitar la realización de eso y, y teniendo la posibilidad de pensarlo como por fuera, ¿no? De lo que está establecido como lo bello, lo que corresponde a la época, las películas de qué manera se cuentan, las series de qué manera se cuentan, ¿no? Como hacer un aprovechamiento un poco de la época y de los recursos que tenemos. Recursos me refiero a este aparato maravilloso que a veces se puede volver adictivo, depende del uso que le damos, pero es una herramienta que nos puede servir como puente a la concreción de lo que querramos hacer. Para los que quieren estrictamente filmar una película, para los que quieren filmar un corto, un mediometraje, con un formato documental, con un formato de ficción. Bueno, un poco la idea es esa. Y hablando tanto, repitiendo tanto la palabra idea, les voy a compartir un archivito ahora para poder empezar a trazar estas ideas justamente de las que les vengo hablando. Ahora me dicen si lo ven bien, que justamente habla de la importancia de la idea. Denme un segundo. Un cine posible, filmás sin presupuesto. Bueno, esto que les traía como punto de partida de la charla, como disparador de la importancia de la idea, no solamente la idea es lo importante, porque es lo que vamos a contar, lo que vamos a mostrar, sino porque eh, hace un par de meses fui a ver una proyección al CCK, era el estreno de una película en el marco del Festival del Cine de la Mujer. No sé si vieron algo, si conocen, si oyeron la existencia de ese festival, pero es muy interesante los materiales que proyectan y tuve la posibilidad de interactuar e intercambiar algunas palabras con la directora
que me hizo un comentario sobre la importancia de la idea, por lo menos para ella, desde su punto de vista como realizadora y directora, me decía que para ella la idea era muy importante y que tenía que ser muy representativa para uno como realizador, para ustedes como directores, porque la idea es lo que nos va a acompañar durante un proceso creativo que en muchos casos puede ser largo, como decíamos antes. Si se trata de un material que yo quiero filmar, por ejemplo, de un largometraje, uno entiende que el trabajo de un largometraje, y esto es independientemente de la idea de filmar con presupuesto o sin presupuesto, siempre lleva una inversión de tiempo grande la idea de realizar una película, un largometraje, ¿no? Quizás en los casos en los que uno quiere filmar algo, un proyecto, un material más corto, por ahí requiere de menos tiempo, pero la importancia de la idea en el hecho de que sea representativo para uno, que esté conectado con los intereses, con lo que a mí me gustaría contar, con los temas que me interesarían abordar, con los temas que a mí me movilizan, ¿no? Porque uno por ahí se puede detener a la hora de decir, bueno, tengo estos materiales para ponerme a filmar, tengo un grupo de actores que me hacen la gamba para filmar el fin de semana que viene, ¿qué filmo? ¿Qué se filma? ¿Qué le gusta a la gente? ¿Qué género está más de moda, por así decir? No me gusta mucho la palabra moda en estas cosas, pero ¿qué género es el que está más de moda? Y por ahí uno, en el afán de estar dentro de la ola de lo que se produce como contenido, un poco deja de lado lo que a uno le interesaría contar en términos audiovisuales, ¿no? Entonces es súper importante, y esto es algo que en el taller lo recalcamos con insistencia, es que uno se detenga en aquello que quiere contar, realmente. Contar una historia sobre lo que sea que lo movilice, que lo convoque, que uno diga, esta idea a mí me va a acompañar durante todo el proceso creativo y es algo que me conmueve, que toca mis intereses, que me atrae, que me resulta como magnética, por así decir, a la hora de poner el cuerpo en acción, ¿no? Porque lo que van a ir descubriendo a lo largo de la charla y lo que ustedes deben saber también como realizadores detrás, en el encuentro que se está dando ahora, por lo que estuve leyendo, ahora si hay algunos comentarios que quedaron ahí en el tintero los voy a leer, pero hay realizadores, hay directores, hay guionistas, hay apasionados del cine y todas esas labores, todas esas tareas implican poner el cuerpo. Y uno en el cine, en la realización, está poniendo el cuerpo permanentemente. Entonces, si hay algo que es fundamental a la hora de ponerse en movimiento para filmar, para generar un material audiovisual, es que para uno sea representativo. Y eso me parece súper importante. De hecho, ahora las imágenes que van a ver que acompañan las diapositivas, si hay algo que tienen de características es que para esos realizadores audiovisuales está Agnes Barda, está Perrone, está César González, está otro director menos conocido que es Sebastián Antico. Son todos directores que hay algo de su sello personal, hay algo de las motivaciones, de las motivaciones, de los intereses del mundo que a ellos les interesaba o les interesa recortar y contar, que les es muy convocante y los trasladan en sus películas, ¿no? Y esto es súper importante. Y sobre todo en el marco de la realización eh, sin presupuesto, digamos, ¿no? Porque la cuota de pasión y la cuota de amor, esto que aparecía también en los comentarios de lo que los apasiona, de lo que aman, eh, la cuota de amor y la cuota de pasión es súper importante. Entonces, si lo que yo voy a contar está conectado con lo que a mí me interesa, voy a estar mucho más dispuesto a convertir un tender o una soga de colgar la ropa en un elemento que me sirva para hacer un traveling, por ejemplo, ¿no? ¿Se entiende esto que digo? Y detrás o al costado o hacia adelante, en el orden que ustedes lo quieran poner, esto lo van a, ustedes lo comprueban en su hacer. Eh, es muy importante la viabilidad y lo posible de esa idea que uno tiene. En esto me van a decir, Hanna, nos estás limitando.
nos estás mintiendo, nosotros queremos hacer una película sin presupuesto y nos estás diciendo que sea una película que nos representa, que la idea nos convoque, que nos interese, que nos movilice, pero nos decís que tiene que ser viable y posible. Bueno, acá hay un elemento que es fundamental para el realizador, para el artista, porque ustedes como realizadores audiovisuales, como directores, se van a dar cuenta que cuando se ponen en movimiento, cuando se embarcan en la tarea de filmar, lo audiovisual comprende todo, comprende la composición en un sentido más estrictamente plástico, comprende pensar en lo sonoro, comprende pensar en lo actoral, comprende pensar en la iluminación, en lo fotográfico, son un montón de elementos que se entrelazan y funcionan como una máquina que se pone en movimiento y que yo la capturo, ¿no? Entonces, además de ser representativa, tiene que ser viable y posible, ¿no? Si yo pienso que tengo en este momento, ¿no? Siempre hablamos de, o por lo menos digamos, mi intención a la hora de transmitirles esto es que uno pueda generar una especie de equilibrio entre aquellas cosas que vienen, que nos vienen como ideas posibles de lo que queremos filmar y las posibilidades que tenemos. A veces sucede que la viabilidad del proyecto, que lo posible de eso que queremos filmar, no es en lo inmediato. Quizás sucede que para filmar determinada cosa, aún no teniendo que hacer una gran inversión de presupuesto, tengo que hacer un trabajo logístico, hablar con Pirulo que me consigue tal cosa y entonces la lanchita me pasa a buscar que es de un amigo y el tío me da la chancleta y así filmamos la película de ciencia ficción, por decir una cosa, y, y el que sea viable se hace en el tiempo, ¿no? Uno tiene que hacer una suerte de organización o de efecto de dominó de cosas para obtener todos los elementos y poder concretarlo, ¿no? Pero a lo que me refiero con la viabilidad y con lo posible es que justamente, y esto viene un poco relacionado con la diapositiva que viene después, porque todo es como un efecto dominó de cosas, justamente la idea es que la falta de esos elementos o la falta de ciertos elementos no me frenen a mí en la posibilidad de realizar, ¿se entiende? De alguna manera uno lo que tiene que hacer es tratar de hacer convivir estos dos elementos, de hacer una especie de fusión, de hacer una especie de balanza entre lo mucho que me representa esa idea, que esa idea no va a perder su esencia o su célula o su estado más puro, si yo tengo que hacer ciertas modificaciones o ciertas negociaciones internas relacionadas con lo posible, ¿no? Con lo viable. Por ejemplo, si uno dice, bueno, yo quiero filmar un material de ciencia ficción, uno en su cabeza tiene la idea de que la ciencia ficción o el género fantástico requiere de un montón de elementos que están relacionados con el efecto, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, si uno no cuenta con determinado presupuesto, a veces la posibilidad de generar efectos, como son los que suelen aparecer en las películas de ciencia ficción o en las películas fantásticas, uno dice, no puedo hacerlo. Pero hay maneras en las que uno puede articular recursos audiovisuales, que ahora les voy a dar un ejemplo, en las que uno no resigna ese género que a uno le atrae, que es lo fantástico, la ciencia ficción, y sin embargo lo puede contar de otra manera. Por ejemplo, si pensamos en un futuro distópico donde hay invasión de bichos extraterrestres y no se puede habitar la calle porque está intoxicado con alguna cuestión de esas historias típicas que aparecen hoy en día en la ciencia ficción, yo puedo mostrar el espacio otro, yo puedo mostrar ese otro espacio, puedo recrear esa sensación del mundo exterior hostil y esa imposibilidad de salir, y eso obviamente va a requerir de un montón de artilugios técnicos de los cuales quizás en ese momento no dispongo, no tengo del presupuesto para generar eso a nivel imagen. Más allá de que a nivel imagen podemos construir un espacio distópico
quemando algunos cartones. Le vamos a hacer mucho daño al medio ambiente, eso tenemos que saberlo, pero con una máquina de humo, por ejemplo, podemos generarlo. Con hielo seco podemos generar la sensación de que hay alguna nube tóxica en el exterior y que no podemos salir, pero requiere de tener recursos que por ahí no tenemos. Pero también podemos contar lo mismo sin contar eso, sin mostrarlo. Entonces, ahí está en la picardía que uno tenga como realizador de decir, yo no voy a resignar, eh, porque dentro de mis intereses está estrictamente el género, como seguimos hablando de esta idea de filmar ciencia ficción, yo no voy a resignar el género de la ciencia ficción, pero voy a contarlo de otra manera. Voy a contarlo a través de dos personajes que están metidos adentro de su casa con una máscara hecha con botella de plástico, por ejemplo. Y de esa manera estoy contando algo que no está en el orden de lo real o de lo cotidiano o del presente. Estoy contando dos personajes que cuando entran al espacio físico que yo conseguí como posible locación para filmar, entran con dos máscaras que son en principio muy extrañas. Entonces yo de esa manera ya estoy contando algo que está sucediendo afuera. Lo estoy contando con una posibilidad de recursos reducida, que son botellas de plástico, quizás, que tenemos en el garaje o en el cuartito donde guardamos las cosas, y no estamos resignando la idea. La idea central o la idea inicial puede estar relacionado con un tono fantástico, con un tono de ciencia ficción. ¿Se entiende esto? ¿De qué manera uno puede, a través de los recursos que tiene, no resignar aspectos de la idea y sin embargo contarla de una forma alternativa? Otra manera, por ejemplo, sería, vos me decís, bueno, Hanna, pero a mí la idea de las botellas de plástico para... Sí, a ver, ahí están levantando la mano. Fernando. ¿Qué tal, Fernando? Sí. Pero el tema de la máscara también se resuelve yendo a 11 a una casa de cotillón, comprando 3, 4, 5 máscaras neutras y las pinta y tiene una cosa más, eh, digamos, menos lumpen, menos, o sea, más en algo más cercano a lo que quería una máscara. Claro, ¿Me, sí, me sí, también esa explico? sería una Qué posibilidad. bueno. También esa O sería una sea que, posibilidad, sí, es cierto, es cierto. La idea es que para el que, digamos, para el que tiene la posibilidad de ir, esto es, digamos, es una cuestión, es una hipótesis que estamos armando, digamos, una idea que estamos utilizando como puntapié para pensar en esta posibilidad de transformar los elementos que tenemos, hogareños en casa, como transformarlo en un recurso y que se convierta en en parte de la utilería de una historia potencial. También podría ser la opción, esto de las máscaras que vos traes, Fernando, está bárbaro, está buenísimo, porque uno en una máscara neutra puede transformar esa máscara neutra en un personaje específico, en la deformación del efecto del derrame químico en una sociedad X del futuro, ¿no? Está buenísimo esto claro, que trae sí, sí, Fernando. sí. Bueno, Y sí, puedo decir una cosa que yo estoy viendo en las series, una serie muy interesante, pero también transcurre a principios del siglo pasado ajá, y ahí traen cosas modernas, o sea, no, y la verdad que yo todavía no descubrí que, o sea, que parece un olvido, un error, pero yo me doy cuenta que está puesto eh, o sea, quisieron poner eso ahí. ujú, bien. Y lo veo en muchas, son todas nuevas, o sea, es como dije, será una tendencia. Acá hay Y un aspecto yo que la vi trae en la Fernando serie. con respecto a las series de esta especie de fusión entre los elementos que pertenecen a un tiempo distinto del tiempo en el que se está contando la historia. En este caso, más que una cuestión de disponer o no de presupuesto, más que una disposición de presupuesto, puede tener que ver con una decisión del director, que acá es un tema
por ahí del cual no vamos a hablar tanto de las decisiones de ustedes como realizadores, porque ahí en lo que por lo menos a mí respecta o en mi parecer, creo que las decisiones del realizador son las decisiones lo que le da particularidad, ¿no? Esta cosa de que puede hasta resultar una rareza ver una serie que transcurre en un tiempo y donde hay elementos de otro tiempo. Y a uno le genera esa sensación de esto es un error en cuanto a en cuanto al trabajo de arte de ubicación en época, digamos, hay un error de la Matrix, por así decir, en cuanto a los elementos que se utilizan, siendo que están contando otra época, o hay una decisión del director. Hay un montón de material y un montón de ejemplos que podemos traer de películas de ciencia ficción o de películas fantásticas en donde justamente este recurso de fusionar elementos que pertenecen a otros tiempos con tiempos en cuanto a la vida de lo social es mucho anterior o mucho posterior, y justamente esa fricción de los elementos resulta interesante. Bueno, ¿se entiende hasta ahí esto de la viabilidad respecto de la viabilidad respecto de la idea de lo que quiero contar? Esta especie de negociación entre entre lo que es aquel cuento, el cuentito de lo que yo quiero traer a lo audiovisual y, che, los elementos que tengo, puedo contarlo con esto, y cuáles son las alteraciones, por así decirlo, o las negociaciones, que es algo de lo que vamos a hablar ahora un poquito más adelante, las negociaciones que yo puedo tener que hacer no para faltar, digamos, faltar a mi idea original, sino justamente para poder realizarlo, ¿no? Para que esa limitación técnica o eso de lo que por el momento no dispongo se pueda convertir en otra cosa. Respecto de esto, eh, quizás el tema de cómo hacer viable o posible el material que uno tiene en mente no está estrictamente relacionado con lo simple que uno pueda contar. Uno narrativamente puede contar algo muy complejo por los planteos de tiempo, por las cuestiones temporales. Si uno quiere ir y venir en el tiempo, puede hacer juegos con el matiz de color, por ejemplo, que es algo que se resuelve hasta con papel de envolver regalos. Ustedes me van a decir, Hanna, no es lo mismo que el recurso de colorimetría del programa tal que pone el color de determinada manera. Pero en términos de realización, por ejemplo, uno puede contar una idea más compleja a nivel bucles temporales, el personaje va y viene, el personaje piensa en algo que le sucedió en el pasado y vuelve al presente, por ejemplo. Uno puede hacer un planteo de una idea con más complejidad a nivel relato, y no necesariamente esa complejidad te lleva a una complejidad técnica. A veces puede llevarte a que vos requieras de más tiempo para ese trabajo de filmación o de rodaje, pero quizás no te lleva a una complejidad técnica. A lo que me refiero con la viabilidad y lo posible de los proyectos es a que, por ejemplo, que no te limite el necesitar un castillo, un castillo del siglo tal para vos poder rodar la escena. Si vos querés rodar la escena o filmar una escena o un cortometraje o un suceso de acontecimientos que pueden no tener un orden, una cronología o contar algo específico, que uno lo pueda también contar recreándolo en una de las paredes de su habitación con ciertos elementos que denoten una época. Elementos que yo puedo adquirir a través de mi entorno o de mi grupo de conocidos que me pueden proveer de elementos para que yo lo pueda realizar. Si yo dispongo de ese castillo para hacer los planos espectaculares, puedo hacerlo. También, obviamente, es bienvenido. A mí me encantaría filmar un material audiovisual en el marco de una locación de esas características. Pero la idea justamente es que la ausencia de esos recursos no nos lleve al callejón sin salida de no rodarlo. Perdón, pero ¿podía hacer Sí, una pregunta? dale, sí, sí. No, digamos, yo creo que a lo que apunta ahora el taller es algo más general, a esas preguntas que están, que ahora se ven bien,
Sí, Eh, a mí me ha llevado esto más o menos a la pregunta de este señor que habló antes. sí, Yo sé que hay programas que yo pensé que realmente íbamos a hablar sobre eso, que eran programas que se instalaban o aplicaciones, ¿no? En el celular sí, que nos ayudaban a grabar o, ¿no? A mí me interesa más la tarea de edición, que yo soy un desastre con lo digital y la computación, ¿no? Eh, ¿Puede ayudar una persona con otra? O sea, el tema es armar un equipo de trabajo donde, doy un ejemplo, ¿no? Si yo quiero filmar fantástico terror, ¿no? Y sí, contextualizarlo en un distrito determinado, en una localidad, yo, sí, por ejemplo, ¿no? En San Isidro hay un lugar determinado en invierno hay niebla, ponele, o en ciertos sí, horarios Ujú. del sí, hipódromo. Bueno, entonces yo trato de generar o gestionar, por ahí, saber también un poquito de gestión, de cómo ingresar a ese lugar para grabar las tomas, eso es lo que quería saber, ¿no? sí, Cómo digamos, una vez que uno genera eso, que graba los planos, o no, yo, viste, por eso, el lenguaje disciplinar del cine, yo no lo conozco. O sea, yo lo que puedo hacer es que voy caminando por un lugar y me imagino la película, ¿sí? sí, Pero, sí, digamos, lo que quiero contar puede aparecer después. Puedo aparecer, te doy un ejemplo, no sé, puedo crear un mito urbano de un caballo del hipódromo, porque en realidad quiero hablar del maltrato animal, ¿ok? sí, ujú, Entonces hago un mito urbano de un caballo que murió, digamos, y que se aparece en esa cuestión de, digamos, ¿no? De niebla, y que me asusta y puedo generar todo un trabajo donde está la persona caminando y el caballo apenas aparece y en algún momento hablo con un variador y resulta que puedo lograr en otro lugar del hipódromo o del Jockey Club la toma, ¿no? Pero ujú, digo, a mí me parece como interesante este trabajo de edición, yo no lo sé hacer, lo de ujú. los planos, cómo cortar un plano, o sea, no, no está mal, una grabación con otra, está mal dicho lo del plano, el plano es otra cosa. Eh, Digo, en algún momento no lo vamos a poder hacer 1 hora y media, obviamente nos tenemos que No, no, anotar. no, esto es, la idea de la charla es un poco un punteo sobre esto que traíamos al principio de transmitir un poco el espíritu que tienen los talleres que brindamos en el marco de la escuela, no necesariamente para aquellos que estén con la intención de anotarse estrictamente en el taller y también para los que sí quieren hacerlo también, que, por ejemplo, esto que vos traes del tema del montaje, que vos decís, soy un desastre con el montaje, a veces sucede que en la instancia de rodaje uno sabe que va a poder rodar porque dispone del dispositivo para filmar, que es un poco de lo que íbamos a hablar ahora, esto de la audacia del realizador. A mí me ha pasado en algunas situaciones de rodaje en las que yo sabía que iba a poder estar en esa instancia de rodaje. Tenía el espacio físico y los actores iban a poder estar en cierto momento del día dispuestos a hacer lo que yo les pedía que hiciera, que era moverse de determinada manera. Pero yo lo que sabía es que iba a ser muy dificultoso para mí hacer el trabajo de montaje posterior, ¿sí? Entonces, eh, uno sabe que se embarga en la tarea de la dificultad del montaje posterior, que es la segunda parte del guión, porque uno escribe lo que quiere filmar, después uno lo filma y tenés las tomas, pero cuando te pones a editar, te das cuenta que estás reescribiendo, porque dependiendo Obvio. cómo uno y en qué orden pone las imágenes, vos podés convertir a tu villano en una terrible víctima de tu historia, dependiendo los planos que vos elegís poner, dependiendo las reacciones que vos elegís mostrar en ese corte de edición. Entonces, un recurso, por ejemplo, que me van a decir, Hanna, esto es re pavo, yo no quiero hacerlo así, pero es un recurso. Por ejemplo, es la edición o el montaje, por así decir, in situ. Cuando uno está filmando, también está montando. ¿Y cómo? Uno hace un trabajo de evaluación del espacio donde está filmando. En este caso, vos me decís, bueno, hay un espacio en San Isidro que es muy interesante porque se llena de neblina, a mí me convoca la imagen que yo tengo en mente respecto del guión, ¿no? Elegís ese espacio físico, uno va y lo conoce, lo evalúa, sacás un par de fotos
investigás en qué horario tenés ese nivel de neblina, porque no vas a poder por ahí hacerlo, no vas a disponer quizás del tiempo con los actores y los elementos que necesitas para que todo lo hagas ese mismo día de rodaje. Entonces uno hace un trabajo de investigación sobre ese espacio que tiene accesible para poder hacer la toma, ¿no? Entonces vos podés hacer la toma y acto seguido, en vez de poner stop y hacer un segundo video, pones pausa, por ejemplo. Te cambiás de posición y haces la siguiente toma. Entonces, de esa manera, vos estás enlazando un plano con el otro en una misma toma. La pausa, para algunos de los chicos que están ahora en la charla, estuvieron en la primera edición del taller, se deben estar riendo porque yo los volví locos con el tema del uso de la pausa, y parece un recurso muy sonso, pero es un recurso que está en el celular y que uno lo puede usar. Y que les doy el ejemplo, hace algunos años vinieron a hacer una especie de experimento de esto de el cine in situ, hacer en situación, en el espacio que tenemos, contar la historia que podemos contar, que se nos ocurre, lo que viene en el momento, realizarlo. Irnos de ese encuentro de 2, 3 horas con un material filmado. Entonces, había un espacio físico en donde había una suerte de escenografía montada, que a la vista era una escenografía súper hogareña. Eran espacios físicos que estaban totalmente relacionados con los espacios físicos en los que uno puede transitar en la vida cotidiana. Una cocina, un garage, un baño. Entonces teníamos que elegir una línea de acción, algo que sucedía, un hombre llega y ta, 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 ta. La mujer, lo que sucedía en esa dramatización, en ese corto que íbamos a filmar, y lo que hacíamos, todos nos estábamos preguntando cómo era que de ese encuentro de 2 horas, de un encuentro tan reducido, íbamos a poder generar un material audiovisual que después lo iban a proyectar hacia el final del encuentro. Y todo esto se dio a partir del uso de la pausa en la grabadora, en la filmadora que había. Y si bien puede no cumplir o no contar con las expectativas de montaje, que uno puede tener en mente, de todas maneras estás filmando, estás contando a través de la selección de planos. ¿Es un trabajo mucho más fino? Sí, porque vos sabés que la primera toma va a estar pegada a la segunda, y si la segunda no te gustó como salió, bueno, ahí uno va a sí tener que hacer posteriormente un trabajo de recorte, porque esa segunda toma no le gustó y tenés que sacarla, porque sabés que la que sigue es la que te interesó. ¿Se entiende? Después, otro de los recursos, por ejemplo, es filmar en plano secuencia, sin necesidad de recurrir a posterior a lo que sería un trabajo de edición o de montaje. El plano secuencia también es un trabajo que implica un nivel de ensayo, porque uno sabe que en una toma va a contar todas esas tomas que en su cabeza están divididas de alguna manera. El plano más cercano en donde muestro más la expresión, el plano más alejado donde muestro la neblina del espacio. Y después otro de los recursos, por ejemplo, de montaje o de edición, puede ser el apoyo en el plano en determinadas cosas o objetos que tengan alguna similitud, por color, por ejemplo. Vieron que se usa mucho en el montaje de por ejemplo, una toma en la que alguien está cortando algo. Les digo un ejemplo así por darles un ejemplo en el aire. Una toma en la que alguien está cortando algo y justo en el momento en el que se produce el corte, cambia a una escena totalmente distinta y se produce un movimiento similar, ¿no? Entonces lo que le da continuidad a esa imagen pegada a la otra, que sería el trabajo de edición, digamos, superponer al mejor estilo collage una imagen sobre la otra o con la otra, sobre un sonido o sobre una música o sobre un tamiz, ¿no? Entonces, una de las maneras también puede ser utilizando el stop o utilizando la pausa y apoyándose uno en colores o en objetos o en movimientos que tengan cierta similitud. Entonces, cuando se produce el corte, ese movimiento, esa similitud de objeto o esa similitud de color produce la sensación del orgánico, de que uno está viendo y no se produce algo molesto al ojo, que en definitiva lo que el montaje hace
salvo el montaje o la edición, lo que el montaje hace es que en la sucesión de planos algo del orgánico suceda. Uno lo puede ver orgánicamente, hay algo del orgánico, de cómo circula el montaje, excepto que la intención sea justamente la contraria, que no sea un recorrido orgánico por la escena, que a mí me contracture, que sea de impacto, que sea de golpe, que sea molesto. Y entonces contrapongo planos, hago un plano aberrante junto a un primerísimo primer plano. Plano aberrante son los planos medios en diagonales o desprolijos, por así decir, el plano holandés que está como en diagonal o recaído sobre uno de los laterales. ¿Se entiende? No sé si te contesté un poco la pregunta, si hay alguna inquietud sobre programas o sobre materiales, inquietud sobre, vos lo que me transmitís es sobre programas puntuales, digamos, ¿qué programa puedo usar en el celular para editar? Por ejemplo, ¿sería tu Sí, pregunta o aplicaciones, en realidad son aplicaciones. aplicaciones? Depende para qué la quieras, pero digamos, yo no hago cine, a mí me gusta ver cine, lo que pasa que esto es como leer, viste que a la Claro, larga el que lee quiere escribir y tal bueno, cual, tal y, cual. y cada vez como que a partir, la verdad, voy a decir la verdad, después de la pandemia es como que tuve un tiempo para estar desde la casa y el Ujú, mundo era como una pantalla, ¿no? Todo, las relaciones con los demás, un montón de cosas fue a través de la pantalla. totalmente. Entonces, digamos, digamos, hay mucho cine ya. Como que a mí lo que más me interesa, te voy a ser sincera, yo soy preceptora y me interesa más hacerlo para que lo hagan los chicos. Es como un Está ensayo buenísimo. ¿me entendés? Como las posibilidades que tienen los chicos con los celulares, que no sea solo ver lo que hacen otros, sino las posibilidades desde la creatividad, usando obviamente los recursos, el lenguaje del cine y la imaginación, por supuesto, y la creatividad. Pero más que nada te voy a decir que lo hago más por ellos Está o sea, no es buenísimo. que me Bueno. falta así, ¿no? Pero Con intención de contestarte un poco al aspecto técnico concreto, te digo desde ya nombres de aplicaciones que te pueden servir, que es el Power Director, el CapCut, el Shotcut. Son todos programas que uno puede usar en el celular, que obviamente tienen la versión paga, que no la paguen, usen la versión gratuita, que igualmente tiene un montón de recursos. Y cuando Sí. se pongan a editar, ya sea con estas herramientas, estas aplicaciones, o ya sea con elementos con los que ustedes editen en el momento del rodaje, esto de no recurrir a la segunda parte, que es cuando yo bajo todo el material o veo todo el material en el celu y veo qué corto y qué uso, se van a dar cuenta que el trabajo de montaje, de edición, es como, digamos, como, ¿cómo les puedo explicar? Como agarrar distintas tarjetitas de colores, perdón por el ejemplo, pero es para que, es con la intención de que se entienda. Para los que no montan, algunos deben editar, imagino, por lo que me han contado, pero para hacer como, para unificar una idea sobre lo que es el montaje en sí, ya sea el montaje de lo sonoro del material o el montaje visual o las dos cosas. Si yo pudiera imaginarme que todo lo que tiene que ver con imagen en movimiento son tarjetitas rojas y lo que son los fragmentitos de sonido son tarjetitas verdes, es como las dispongo en la mesa, cómo pongo un pedacito un pedacito del plano de los pies subiendo la escalera y otro pedacito de la mano agarrada de la baranda, por ejemplo. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, ¿no? Lo digo como ejemplo, si yo quisiera no contarlo de esa manera, no hacer un corte, ¿cómo hago la prueba para que la cámara tome un pedacito de esos pies y también un pedacito de esas manos? ¿Y qué movimiento hago con la cámara en un plano que no tenga corte, por ejemplo? Es la instancia de ensayo, que es un poco de lo que vamos a hablar después, ahora vamos a detenernos un poquito en esto. La instancia de ensayo, esto que vos traes, perdóname, Karina, esto que vos traes de tu intención es llevarte recursos, herramientas para que tus alumnos o para que los chicos en la escuela puedan ponerlos en práctica. La escuela y todos los espacios que uno habita con frecuencia
son una fuente inagotable de imágenes. Uno a veces, como está en ese espacio físico permanentemente, no le ve la riqueza por ahí, porque a uno lo agobia, porque a uno a veces quiere volverse a la casa, porque uno está cansado. Pero a mí, por ejemplo, yo trabajo en medios hace algunos años, yo estoy rodeada de máquinas que tienen luces y están titilando todo el tiempo, algunas porque fallan, otras porque están encendidas, otras hacen sonidos raros. Y un día dije, bueno, voy a filmar cada fragmentito de cada máquina y me di cuenta que algo de el cómo se movían las luces, de los botones que tenían las máquinas, de los ruidos que se escuchaban, porque son máquinas que hacen mucho ruido, contaban algo del espacio en el que yo estaba. Los espacios que uno transita son una fuente inagotable de contar cosas. Del autorretrato, por ejemplo. Uno no solamente puede hacer un autorretrato porque se filme a uno mismo haciendo la labor que hace. El que maneja, el que filma, el que escribe, el que pinta cuadros, el que saca fotos, el que corta, el que poda, no sé, las actividades que cada uno haga. No necesariamente el autorretrato, por ejemplo, que es un trabajo audiovisual que les va a dar mucho material, porque uno cuando se pone a hacer un autorretrato se empieza a encontrar con cosas que no tenía en cuenta que estaban ahí, que son los planos, que es lo fotográfico de los espacios que uno habita, y que uno los habita a veces como pasando por alto. Che, esto es re fotográfico. Entonces, el ejercicio de hacer de algo de su vida cotidiana, el espacio en el que uno está con frecuencia, decir voy a hacer algunos recortes, algunas tomas, ahí estás haciendo un trabajo de registro audiovisual que es súper interesante y que podés tener el material filmado o el material final haciendo un trabajo de edición, esto que vos me decís, bueno, con estos programas, Power Director, CapCut, con cualquiera de esos dos, los chicos en sus celulares los pueden instalar y ponerse a editar planos. O sea, eso es, desde ya no van a tener ningún problema. Si alguno tiene alguna duda con respecto a cuestiones de montaje, y me quieren escribir a mis redes, yo les paso algunos tips como para que puedan ponerlos en movimiento, no tengo problema. Ya con ese elemento, más la idea, bueno, la premisa es hacer un registro de este espacio. Vas a notar, como yo lo he experimentado, no solamente en las instancias de los talleres, en donde uno propone, y a veces el otro vos decís, mirá qué loco la interpretación individual de cada cosa, ¿no? Te vas a dar cuenta que detrás de una premisa en la que uno dice, bueno, la idea es filmar el espacio físico que uno habita, cada uno va a hacer una interpretación distinta. Alguno lo interpreta desde los objetos, otro desde lo que acontece, otro desde las voces, lo sonoro, lo que pasa a nivel sonoro en los espacios físicos en los que uno está, que están ahí. Yo vivo muy cerca ahora del puerto de frutos de Tigre. El puerto de frutos, los barcos, no solamente tiene una especie de bullicio permanente de los fines de semana, sino que además los días de semana a nivel sonoro pasa otra cosa. Y eso ya es un montón de material para construir algo, que puede ser una construcción de algo que tenga que ver con lo documental. Yo documento lo que sucede y le imprimo un punto de vista particular, desde los barcos, desde la gente que viene el fin de semana, o construyo una ficción, ¿no? No sé si te contesté un poco o me fui por las ramas, perdón, pero bueno, está bueno esto que traes de utilizar el recurso para transmitirlo, ¿no? Pero bueno, cualquier cosa, cualquier duda Bueno, con respecto gracias. al uso de los programitas me puedes Sí, escribir, no hay problema. me reayuda y bueno, sí, y tengo en cuenta la frase, que no sé si es de Bretón o una interpretación de una frase de Bretón, que decía siempre Borges que el sabor de la manzana no está en la manzana en sí, sino en el paladar, ¿no? Claro, Del que lo está degustando. Y yo creo que el cine pasa por ahí, por eso me parece que se nos abre, ¿no? Un panorama cuando somos mejores espectadores, cuando aprendemos a observar, que es lo que nos está faltando, ¿no? La observación sí, directa por ahí. Sí, sí, me totalmente. encanta, gracias. Me re sirve. Buenísimo, buenísimo.
Bueno, un poco el devenir de cómo se dio la charla y que veníamos hablando de la importancia de la viabilidad de las ideas, de lo que uno quiere contar, esto de que más allá de si uno tiene ya algo prearmado para los que son guionistas o escriben y dicen, bueno, me quiero embarcar en la tarea de filmar este material que tiene 10 personajes, 4 locaciones y 60 cambios de ropa, no sé, lo que sea, ¿no? Más allá de eso, la idea es que ustedes puedan filmar y independientemente de si disponen de un dinero para embarcarse en eso o no. La idea es que la mínima expresión de gasto sirva y alcance para que uno lo pueda realizar. En esa mínima expresión de gasto de inversión está esto de las negociaciones, que acá como dice la pregunta, ¿cómo quiero que se vea? El cómo quiero que se vea comprende todo lo que tiene que ver con lo estético. ¿Es de época? ¿No es de época? ¿Es en blanco y negro? ¿No es en blanco y negro? ¿Tiene un gran despliegue con respecto al vestuario o no? ¿O son vestuarios más cotidianos que yo puedo resolver con elementos que tengo a mano? Todo el cómo quiero que se vea, dentro del cómo que quiero que se vea, que es lo estético, esto de que hay directores en donde aparece mucho determinado color, por ejemplo, o que aparecen determinados tipos de, de edificaciones, eso que es el sello personal, el cómo se ve, ¿no? Una vez que yo defino el cómo quiero que se vea, dónde y cómo lo llevo a cabo. Uno dice, bueno, esto lo tengo que ajustar ¿a qué? A este espacio físico. Quizás el ideal sería aquel castillo que por el momento no puedo tener, quizás lo tendré en la siguiente película. Pero lo puedo ajustar a esta historia, lo puedo ajustar a este espacio físico, sí. Y lo más importante es qué aspecto estoy dispuesto a negociar para poder realizarlo, ¿no? Esto que hablábamos que traía acá el compañero del tema de lo de las máscaras, de ir y recurrir a las máscaras. Puedo disponer del presupuesto para ir a comprar las máscaras, pero quizás tengo que resolverlo con todo lo que yo tengo en el espacio de taller o en el cuartito de las cosas y lo resuelvo con eso. Lo central es que por ahí entender que cuando uno no dispone de un presupuesto específico para filmarlo, sepan que igualmente la ausencia de presupuesto no quiere decir que no haya un capital, que el capital fundamental acá es lo creativo y todo lo técnico de lo que dispongan. Y acá me meto en un punto fundamental. A veces uno piensa que no dispone de recursos técnicos, porque decís, bueno, yo quiero filmar y quiero hacer esto, ciencia ficción o algo que tenga un bucle temporal o que tenga unas transiciones medio locas. Y bueno, yo no dispongo de nada técnico. Lo central en esto es que, bueno, entendemos que dentro del arte audiovisual, para que la magia acontezca, necesito de algún elemento que por lo menos filme, digamos, ¿no? De que por lo menos me haga una captura de todo lo que sucede en movimiento. Por lo cual quizás una cámara de fotos podríamos decir no sirve, depende. Quizás nosotros editamos una sucesión de fotos y hacemos un fotovideo y generamos el movimiento, ¿no? Pero en principio requerimos de cualquier característica técnica, de cualquier calidad, y esto es de cualquier calidad. Tenemos un gran director argentino que empezó filmando sus películas con un celular, que es César González. Los invito a que vean las películas que hace, la filosofía que él tiene de realización. Por eso esto de que yo les traigo del espíritu, ¿no? Del contagiar el espíritu de la realización. Me dice, Hanna, pero yo en realidad necesito que vos me digas el cómo. Y el cómo está en entender que tiene que ver con una cuestión espiritual. Uno tiene la idea, por ahí suena medio como hasta romántico esto que les digo que tiene que ver con una cuestión espiritual, pero ustedes internamente tienen que decir, bueno, yo tengo esta idea, la quiero filmar y la voy a filmar con lo que tengo, con los recursos que tengo, porque si me detengo en lo que no tengo, si me detengo el macro presupuesto que necesito para realizarlo es estrictamente un número al cual me va a ser difícil llegar, no voy a filmar, me va a ser muy difícil hacer esas articulaciones para lograr eso. Esto no quiere decir en todo el trabajo que uno hace como realizador, porque generalmente el director
el que dirige o el que realiza, el que está al mando, el que es la cabeza, la voz de mando del proyecto, que es el hijo de uno, quiere decir que no haya un trabajo previo, que es del cero a la nada, con el cero uno va y se pone a filmar. Siempre, obviamente, hay un trabajo de acción y de necesidad de algunos elementos para poder poner en movimiento. Por ejemplo, recurro a un ejemplo para que se entienda esto. En los rodajes o en las instancias de filmación, algo clave y que siempre es un tema bastante conflictivo es qué se come, porque los encuentros de rodaje, más allá de que uno los tenga organizados y que es muy importante que una vez que ustedes tienen la idea puede ser el guión formal donde yo sé cuál es la sucesión de escenas. Lo digo así porque quizás algunos ya guionan, otros tienen bocetadas ideas como si fueran escenas, pero no lo tienen guionado. Entonces, para que no entrar en tecnicismos que los mareen. Uno tiene la idea, lo tiene guionado, o tiene la sucesión de escenas. Escena uno, Juan baja del auto. Perfecto. Escena 2, Juan va caminando por la calle y encuentra un maletín. Perfecto. Es la enunciación de cada escena. Una vez que yo tengo esa enunciación o ese guión, lo que hago es un trabajo de desglose. El desglose básicamente es leer todo el material que tengo y decir que necesito un auto que se le abra la puerta para que Juan baje. No tenemos un auto, bueno, lo paramos al lado de un auto que esté estacionado y simulamos que el tipo bajó, por ejemplo. Puede suceder que uno no disponga de un auto que se abre la puerta, lo simulamos. Ven, ahí aparecen las negociaciones, el cómo uno va desentramando la limitación técnica para hacerlo. Salvo que sea trascendental a la historia que Juan tenga que bajar del auto, pero si no es trascendente, si no cambia al relato, uno puede negociar muchísimo ahí. Segundo elemento que necesito, una valija, porque Juan encuentra la valija. Bueno, una valija, a Pirulo le puedo pedir una valija, por ejemplo, ¿no? Entonces, una vez que uno hace todo el desglose de lo que necesita, entra a la instancia en la que empieza a conseguir los elementos que necesita. Los elementos que uno necesita los conseguimos viendo de qué disponemos en casa, y si no tenemos en casa esos elementos, empezamos a preguntarle a la tía, al amigo, al vecino. Esto es fundamental fundamental y en serio. Está la posibilidad de realizar lo que ustedes quieran hacer a nivel audiovisual, está estrictamente relacionado con el equipo de trabajo que ustedes puedan armar. Y el equipo de trabajo no necesariamente requiere de que yo disponga de ese presupuesto para sumar a esa persona del equipo de trabajo. Obviamente en producciones grandes uno desea, no, el director de fotografía y la cámara y el micrófono y las luces, es hermoso filmar a ese nivel de producción y uno aprende mucho, pero se aprende muchísimo en estas instancias o en estos formatos de rodaje en donde uno dice, ojo, yo tengo la posibilidad de armar un equipo con mis conocidos, con mi gente de confianza, con los actores que se copan, con Pirulo que no actúa, pero le gustaría actuar, por ejemplo, ¿no? Entonces, el ejército, el equipo de trabajo que uno se arme, que los va a acompañar en esta aventura que a veces tiene sus momentos más grises y sus momentos más luminosos, es súper importante, digamos, porque la realización, todo el proceso previo de preproducción y de producción in situ durante el rodaje, se da por efecto de las personas que uno elige que lo acompañen, del el pequeño grupo de trabajo que uno arme o monte para desarrollar esa instancia de rodaje. ¿Se entiende? Esto es el capital creativo y el capital técnico. El capital técnico, como les decía antes, puede ser netamente la cámara que tiene para filmar el celular. Si ustedes me dicen, quiero complejizar un poco la cosa, quiero hacer alguna toma de sonido aparte de la que tiene el celular, bueno, y ustedes tienen la posibilidad de acceder a, a la compra de un micrófono, por ejemplo, micrófonos súper económicos de los que se venden en Mercado Libre, parece que estoy haciendo publicidad, pero están en Mercado Libre, uno puede utilizar
otro celular de alguna persona que se cope y les preste un celular adicional y hacer la toma por fuera, conectando un micrófono de esos que son dentro de todo accesibles y haciendo la toma, digamos, más cercana, porque si uno filma un plano entero en donde estamos más lejos del personaje, por ejemplo, quizás vamos a tener algunas complicaciones con lo sonoro, que después podemos rebatirlo con un montón de elementos, como puedo decir, bueno, en esta escena que se complicó lo sonoro, no escuchamos a los personajes, utilizamos una banda sonora que hace alusión a algo de lo que se conversa y en realidad no se escucha. Esas son decisiones, elementos que uno tiene para sortear esa dificultad que se dio en el rodaje. Pero si me dicen, Hanna, pero tengo la posibilidad de que con otro celular hacer una captura de sonido. Bueno, con un micrófono súper barato, lo puedo enchufar al celular y hacer una toma por fuera de lo sonoro. Ahí se suma una complejidad, que es que después voy a tener por separado la imagen del sonido y sí voy a tener que hacer un trabajo de edición. Un trabajo de edición que tranquilamente lo puedo hacer con estos programas que mencioné. El Power Director, el CapCut, el Shotcut. Ahora se los escribo si quieren por los mensajes escritos, ¿sí? Para los que editan, los que dicen, bueno, tengo una compu que me presta Pirulo para editar, por ejemplo. Bueno, se bajan la versión más simple por ejemplo, del DaVinci, las primeras versiones del editor DaVinci, el Picasa, no, a ver si el Sony Vegas, que las primeras versiones, siempre traten de descargarse las primeras versiones o versiones un poquito más viejas para no entrar en el despelote de que, uy, me pide la autorización del no sé qué. Siendo que uno va a hacer un tratamiento, un trabajo de edición de un tipo de edición más clásico, lo que no quiere decir que necesariamente aquello que vaya a mostrar sea algo más clásico. En lo que sucede, quizás pueden hacer un efecto en escena, esto que hablábamos antes, de cómo sorteo la posibilidad de hacer efectos visuales, si yo después en la instancia de montaje no tengo cómo realizar los efectos. Bueno, puedo recurrir a reflejos de luz, por ejemplo, depende del efecto que uno desea hacer, pero reflejos de luz, por ejemplo, con materiales de todo tipo, reflejos de luz con distintos tipos de papeles o de celofán. De esa manera puedo reflejar deformaciones a nivel imagen, por ejemplo. Eh, Puedo generar reflejos en la imagen a través del corte con cartón. El cartón y el tergopol son dos grandes amigos en la realización de un material audiovisual de bajo presupuesto. El cartón te ayuda muy bien a dirigir la luz. La luz no me refiero a las luces más caras audiovisuales. Los veladores que tenemos en casa sirven para armar un triángulo, que el triángulo es el elemento, digamos, más, el recurso más simple de iluminación de una escena. No sé si alguno comentó que hacía foto por ahí, ahí puede asentir a lo que estoy diciendo, más allá de que una puesta de iluminación puede tener mucha más complejidad que que una luz de relleno, una luz frontal o una luz hacia atrás, digamos, técnicamente para que haya una especie de organicidad y de naturalidad en lo que todo esté iluminado, salvo que uno diga, no le quiero iluminar la mitad de la cara y la ilumino de este lado nada más. Pero todo eso se puede realizar con elementos que tengo en casa, con lámparas, con veladores, y dirigiendo la luz con cartón y tergopol. ¿Se entiende esto de cuál es el capital técnico y cuál es el capital creativo? Es todos los elementos de los que ustedes dispongan para poder poner en acción, por lo menos de a poco o de a tramos, aquella idea que tienen para realizar, ¿sí? Y es fundamental para poder pasar por este tamiz, que sería entre el capital técnico que tengo y el capital creativo, también pensar en esas tres cosas. Che, ¿cómo quiero que se vea mi idea? ¿Dónde, cómo lo llevo a cabo? ¿En este lugar físico o en este otro? ¿Consigo este lugar, consigo este otro?
¿Y qué aspecto no puedo negociar? No puedo negociar, como decía Karina, que no la veo ahí, pero creo que está ahí, como decía Karina, esto de la calle con neblina y el tema del que quería hablar. Eso no lo puede negociar, no es negociable. La calle con neblina tiene que estar. Bueno, es un aspecto a tener en cuenta que ese no lo negocio. ¿Y en cuáles otros estoy dispuesto a mover un poco las características de esa imagen? Esto de Juan baja del auto, no dispongo del auto, bueno, lo paro al lado de un auto que está estacionado en la puerta y hago un de cuenta. Nunca pierdan de vista en la realización que no todo lo que sucede a la vista, digamos, no todo lo que sucede a nivel imagen, que uno lo ve concretada, es lo que está sucediendo realmente. Digamos, uno tiene que buscar utilizar todos los elementos que tenga a mano para falsificar de la mejor manera eso que no está aconteciendo. El hombre no se está bajando del auto, no se bajó. Hice sonar una puerta que se cerró y empecé la toma cuando la puerta estaba cerrada. No teníamos auto para cerrar una puerta y para hacer bajar al personaje, ¿sí? Creo que lo central es entender que todo de lo que uno dispone alcanza para poder ponerse a hacer, ¿sí? Eso es fundamental. Algo que me quedó en el tintero, Karina, con respecto a esto de los planos y de cómo resolver. Por ejemplo, uno a veces no tiene quizás algún recurso para estabilizar la cámara. Bueno, recurrir al plano fijo o recurrir a la cámara en mano es una manera de sobrellevar el hecho de que quizás no tengo un estabilizador calzar el celular en un estabilizador. Bueno, ¿de qué manera puedo estabilizar mis planos para que se vean lo mejor posible, aunque yo los haga como con una cámara en mano? Ensayando, por ejemplo. El movimiento del que hace cámara, si uno lo ensaya, puede generar una estabilidad que no requiere quizás de tener un estabilizador para que la imagen sea estable. O no requerimos de una herramienta de estabilización en el programa de edición que tenemos. Quizás el programa de edición que tenemos es más bien con las herramientas básicas y no tiene un recurso que me estabilice el plano o ese movimiento. Entonces yo me anticipo a eso, siendo que quizás no voy a recurrir, no voy a disponer de ese recurso, y hago un trabajo de ensayo en las tomas, en la manera en la que yo me desplazo como camarógrafo, en el desplazamiento que voy a hacer en el espacio físico donde voy a filmar, conozco el lugar. Esto que es un poco de esto que les estoy diciendo es la importancia de ensayar. Y ensayar es conocer en profundidad el espacio físico donde voy a filmar, digamos, articular lo mejor posible, el grupo de trabajo, los equipos de trabajo de cine no necesariamente tienen que ser un equipo numeroso, no necesariamente las películas que se filman con 60 o 70 personas, sí en el marco de una producción mucho más grande, pero en producciones pequeñas hay casos en los que el equipo de trabajo era el camarógrafo, que también era director, el actor o los actores, uno o dos actores. Hay un montón de películas que se realizaron de esa manera, y aquel que hacía la toma de sonido. Y eran 4 o 5 personas arriba de un auto dando vueltas por distintas localidades filmando. Yo hice un trabajo de recopilación de imágenes de un bar de tango hace muchos años, y nosotros íbamos en moto, en motito, nos íbamos con la vara del micrófono, digamos, con la caña, y filmábamos con una cámara de fotos que en ese momento filmaba muy bien, y de esa manera capturábamos, y el material dependía de nuestra picardía, de la audacia que nosotros teníamos como realizadores y como directores del material para hacer las tomas de la mejor manera con los recursos que tenemos. Y en el momento en el que nosotros estamos con los recursos que tenemos, es el mejor momento y el mejor recurso para hacerlo. Siempre, ¿no? Así que bueno, es como, me parece que para ustedes, si se van a embarcar en la idea de filmar un material, sea cual sea, es súper importante que ustedes enlisten, hagan un listado de lo que necesitan y de las cosas que en caso de no necesitarlas, poderlas transformar en otras, digamos, de ser bastante pícaros y bastante detallistas en no descartar nada de los elementos que tengan. Y nada de los elementos que tengan es nada. Digamos, cuando uno va a realizar
con bajísimo presupuesto no descarta nada. No se descarta ni el mejor budín que hace tu tía, digamos. El mejor budín que hace la tía va a ser parte del catering de ese momento de encuentro de 6 o 7 locos que vamos a filmar un material. Eh, y eso es súper importante. Entonces no se descarta nada. ¿Cómo quiero que se vea? ¿Dónde y cómo lo llevo a cabo? ¿Y qué aspecto estoy dispuesta a negociar, a modificarlo, a cambiarlo un poquito de estado? Es súper importante para poder avanzar. ¿Se entiende esto? Bueno, y un poco lo anticipaba antes, acá se ve una imagen de Diagnóstico Esperanza de César González, una película que les súper recomiendo, y que un poco lo que traían antes del material que ven y de cómo son las producciones de ahora, está bueno tratar de ver contenido que esté relacionado con esta búsqueda de decir, bueno, en la mínima expresión audiovisual de esta idea que tengo, la voy a llevar a cabo, ¿no? Si empiezan a buscar material de lo que puede ser, por así decir, el cine de guerrilla, el cine de bajo presupuesto, o todos los movimientos del cine pobre, van a empezar a encontrar en escenas la respuesta de cómo fueron realizadas, ¿sí? Entonces está bueno que si ustedes se quieren embarcar en este trabajo de realizar y de filmar, empiecen a nutrirse de materiales que les sirvan como disparador. No porque uno copie, no porque uno vaya a hacer una reproducción exacta de eso que vio en esa película que lo conmovió, sino para comprobar en lo concreto, che, tal escena yo la puedo filmar como en esta dirección. Si esto se ve así, yo también puedo hacer el mismo plano con el celu, por ejemplo. ¿Se entiende esto de la importancia de nutrirse por ahí de ciertas películas que le brinden, ciertas películas que pueden venir de esta movida del cine de bajo presupuesto, del cine de guerrilla? En el cine latinoamericano, en el cine francés, en el cine italiano van a encontrar ejemplos, pero eh, a montones de esto. Y también pueden encontrar en propuestas por ahí más comerciales o más de plataforma, si se quiere, maneras de contar que pueden proveerlos a ustedes de herramientas para llevar a cabo ese material. Digo, no todo lo que pasa en el cine que se produce con mayor presupuesto, con mayor recurso, es descartable en cuanto a lo que a ustedes les puede llegar a impactar positivamente para realizar sus materiales. Uno encuentra a veces películas que cuentan de una manera muy artesanal, está buena la palabra artesanal, muy artesanal, algo y que uno dice, mirá, yo también puedo contar en esta dirección esta idea que tengo en la cabeza, ¿se entiende? Y un poco lo que hablábamos antes de la importancia del ensayo como campo de experimentación, el ensayo es como el espacio en donde uno puede poner a prueba todo lo que a posterior va a suceder en la situación de ensayo. Y a veces pasa que del ensayo puede incluso hasta salir material que puede ser el oficial, por así decir. A veces en la instancia de ensayo y de prueba, la instancia de ensayo, todo lo que uno pueda probar, todo lo que yo puedo poner en instancia de prueba, lo que va a hacer es, digamos, va a tener múltiples efectos. Uno cuando va y prueba, un espacio físico, estoy tratando de buscar algún ejemplo, bueno, yo tenía una fantasía en un rodaje que hice de un proyecto de teaser de lo que iba a ser en algún momento una miniserie, tenía una fantasía con respecto a la iluminación, pero como yo me daba cuenta que tenía un gran caudal de fantasía y no sabía si eso era realmente realizable como lo veía en mi cabeza, me llevé las luces e hice la prueba de iluminación y lo que me sucedieron dos cosas fue que en el momento del ensayo, y que menos mal que lo hice el ensayo, porque si no, in situ, en el momento del rodaje me iba a encontrar con ese martes 13, por así decir, iba a tener que resolver más sobre la marcha, lo cual
todo lo que uno pueda desurgenciar, digamos, quitarle el carácter de urgencia en situación de rodaje, siempre va a ser mucho más fluido la filmación, siendo que a veces uno cuando filma con menos presupuesto, por ahí quizás es como un pro y un contra. Al disponer de menos recursos, tenés por ahí menos elementos materiales para resolver aquello que se da, pero no queda otra que poner en práctica el aspecto creativo y decir cómo resolvemos un traveling si no tenemos nada con ruedas. Bueno, con un carrito de supermercado, con una valija, con una sábana sobre el piso. Eso no sé si lo conocen, pero si uno quiere hacer un traveling, el famoso fade in, fade out, es la cámara se acerca, la cámara se aleja. Si uno pone un trapo en el piso y arriba le pone algo pesado y arriba le pone la cámara y tira suavemente hacia atrás, el trapo se aleja. No me pregunten cómo, qué pasa a nivel físico, pero el trapo aleja la cámara y las tomas generalmente salen impecables. La verdad, yo lo he probado. A veces sucede que uno no tiene la altura necesaria como para hacer ese desplazamiento. ¿Se entiende esto que les digo del desplazamiento con el trapo? Sí, sí, o sea, lo que pasa es que tiene que ser sobre un piso liso. Claro, sí, sí, bueno, puede haber algunas cuestiones que pueden imposibilitar, pero a lo que me refiero es que a veces en la situación de filmación, el no disponer de recursos dice, bueno, uno no puede comprarse un carro en ese momento, un carrito de supermercado, no tenemos valija para hacer el traveling, uno recurre a la imaginación o los elementos o a las cosas que vio en otros rodajes o a las cosas que investigó o a esta misma charla y por ejemplo, un elemento que se usa mucho para hacer tomas con desplazamiento son los trapos, las sábanas, las mantas. Apoyando un cacho de manta sobre el piso, arriba algo pesado, sobre eso la cámara, y tirás del trapo. Y el plano sale, y sale prolijo, y sale estable. Y uno nunca se entera cómo sucedió ese plano, porque el atrás de escena lo conoce uno como realizador nada más, ¿no? Entonces, Claro. todo esto que uno puede ir y probar en el espacio físico donde va a filmar es súper importante porque ahí comprueba que lo que va a suceder en instancia de rodaje va a funcionar o refuta, digamos. Comprueba o refuto, dice, esto lo vamos a tener que poner desde otro punto. Esto es lo que un poco el trabajo que se conoce en todo el paño audiovisual, el lenguaje técnico del scouting, aquel que va y busca todo el trabajo de búsqueda de locación. Posterior a eso, hay un trabajo en el cual el que hace la cámara o el que hace la dirección de fotografía, que a veces es una sola persona, uno a veces por ahí tiene la posibilidad de tener un equipo más grande y son varios, van e investigan cómo es efectivamente, cómo es el espacio físico, y ese trabajo de investigación también forma parte del ensayo, en donde uno dice, mirá, acá no me voy a poder mover con tanta libertad, vamos a tener que replantear la escena. Todo ese tipo de cosas, si uno las puede atajar, hace que lo que suceda en el momento del rodaje sea mucho más disfrutable y mucho más jugoso, porque todo lo que uno descartó o descubrió también les va a pasar. Uno dispone de un espacio físico para filmar determinada escena y cuando vas a hacer la prueba de cámara, el ensayo, te das cuenta que a las 6 de la tarde el lugar tiene una luz que no la podés reproducir ni con el mejor juego de luces, por ejemplo. Entonces vas a ir a hacer el rodaje a las 6 de la tarde. Conocer los espacios físicos donde uno va a filmar es conocerlos hasta incluso desde las posibilidades de iluminación natural que tengan. Eso es otro recurso. Si uno no tiene elementos de iluminación, imagínense, van a una casa pelada, sin ningún tipo de mueble y de nada, donde solo hay ventanas, y es un espacio luminoso y van a hacer un rodaje de danza, por ejemplo, ¿no? Un espacio vacío, un rodaje de danza, de personas bailando. Uno de los elementos que ustedes pueden usar en favor como realizador es la luz La luz. natural. Hay baños, por ejemplo, en donde por el ventiluz entran luces a determinado horario que uno, no digo que no puedan, pero si uno quisiera recrearlas con iluminación artificial, no quedarían de la misma manera. Y todo eso ustedes como artistas del audiovisual tienen que tenerlo en cuenta, porque de la mano de lo que es realizar con bajo presupuesto o con pocos recursos,
se lleva muy bien esto de conocer las características del espacio físico. ¿Se entiende esto de la iluminación natural? Ujú. Aprovechar la iluminación natural para causar el efecto o causar la imagen que uno quiere causar y no hay necesidad de intervenir de una manera artificial ese espacio. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, estamos sobre la hora. Un poco la idea de lo que deja en claro el tema de la importancia del ensayo es esto, en donde, el espacio en donde uno puede probar, hacer laboratorio, digamos, experimentar un poco con los elementos que tiene y empezar a ver en potencial, en perspectiva, el posible resultado en esa instancia de rodaje, ¿sí? Eh, y esto que les traigo ahora como con la intención de un poco ir cerrando la charla, perdón si alguno, ¿se pueden quedar unos minutitos más? ¿No tienen Sí, sí. drama? Bueno, esto un poco que venía, a veces aparece de cómo es lo que se filma ahora, de por ahí las expectativas no les digo de belleza, porque hablar de belleza es como medio como un campo filosófico que es medio difícil abordarlo, ¿no? Como es muy amplio, pero sí de lo que es lo bello audiovisual, ¿no? Como aquello que se ve con determinada calidad, esto de un poco de la perfección visual a la que nos lleva el consumo masivo de contenido audiovisual, porque hoy uno está atravesado por el contenido visual, audiovisual desde muchos campos, desde lo que uno elige ver, pero también todo el material que se ve en redes sociales, todo el material que se ve en plataformas, hay mucho material en video y hay una construcción audiovisual, hay un relato y hay una especie de sello medio pseudo impuesto de lo que se cuenta de determinada manera, se tiene que ver con determinada calidad, ¿no? Entonces está bueno, sobre todo pensando en esta posibilidad de buscar un camino para realizar, independientemente de las condiciones técnicas o de las características técnicas que tenga de lo que uno dispone, eh, desdigitalizarse un poco, ¿no? Esto que les decía antes de ver directores que tienen una propuesta de un cine como con otro estilo, como con otro sello, desdigitalizarse o analogizar un poco la mirada, como ir un par de pasitos atrás y pensar que quizás no se trata tanto de para una precisión a nivel imagen, una perfección o una belleza, por así decir, del audiovisual, sino volvemos a lo inicial, de el estilo y la búsqueda personal, de lo que ustedes busquen contar, que a veces no necesariamente está relacionado con aquello que hoy es la precisión, la perfección o la belleza audiovisual, ¿se entiende? Hay un cortometraje que es, desde mi punto de vista, es un material documental que vi hace algunos años, que lo que mostraba eran los pies de la misma persona que hacía la filmación, digamos, la toma, iba filmando sus pies. Y lo que iba haciendo iba agarrando los objetos que iba encontrando en el piso, ¿no? Este, y cada vez que agarraba el objeto podía ser una tapita, una chapita, una moneda, un papelito. El personaje iba haciendo una reflexión sobre eso que encontraba, una conjetura de quién podría ser el papelito, qué será esta tapita. Y parecía, a nivel relato, algo que no tiene una complejidad mayor más que esos pies que caminan y esa persona que va encontrando objetos. Pero construía algo y contaba algo, tenía una reflexión sobre las cosas que estaban tiradas en la calle. También podemos expandirlo un poco más. Tenía una reflexión sobre la basura, sobre cómo las personas en sociedad tienen un concepto sobre lo que está tirado en la calle, sobre cómo ensuciamos, sobre qué hacemos con lo que ya no usamos. Había todo un trabajo profundo que era mucho más que la imagen o que aquello que se mostraba. Y si ese material que yo vi hace 10 años más o menos, lo trajéramos a esta época, quizás no cumple ciertos patrones o ciertos canon de lo que es esta manera de habitar el mundo que tenemos hoy digital y de la precisión de la imagen
y de lo que sería la belleza audiovisual, porque no está dentro de esos cánones, pero cuenta algo en lo que uno entra rápidamente y que a uno le hace pensar algo. Y de la misma manera que funciona para el espectador, funciona para el realizador. Evidentemente el realizador ahí tuvo un motor personal de algo que quiso contar, que eligió contar y que lo que conectaba con su búsqueda personal, más allá de que lo que buscaba era encontrar objetos y reflexionar sobre eso. Bueno, un poco la idea general, sin quizás quedaron algunas preguntas por responder o se quedaron con algunas cuestiones en el tintero, es un poco transmitirles este espíritu de realización. Si alguno tiene alguna duda sobre cuestiones técnicas que por ahí en una charla cortita, ahí Levi levantó la mano. Sí, Sí, nada, que en función de lo mismo que vienes comentando allí, eh, hay una entrevista muy buena de Guillermo del Toro en las redes, en YouTube se consigue, donde él explica cómo hizo en la película esta, la del agua, con la que ganó el Oscar, la Roma, escena donde, ¿cómo se llama? La Roma. forma del agua, la forma del ah, la agua. forma del agua, sí, perdón, sí. Ajá, y él explica allí, narra que además, bueno, lo veían todos como loco, esto es una cosa muy anecdótica, ¿no? Que todo Hollywood lo veía como loco, porque él la escena del agua no la hizo dentro del agua. Esa escena está hecha con hilos, nylon, humo, y simularon como que está dentro del mar, una cosa espectacular y está muy, muy bien realizada. Y él decía en la entrevista, decía, y bueno, mira, la hicimos y nos quedó así porque somos latinos y estamos acostumbrados a trabajar con las uñas, con lo que tenemos a la mano, y el presupuesto que tenía no daba para hacer la escena digitalizada como se hubiese hecho con un mayor presupuesto. Nada, quería comentar eso y motivarlos a que hagan el taller y realicen, vean esta entrevista que está espectacular. Buenísimo, bueno, buenísimo, Levi, ahí por lo compartiste. Sé, por lo que compartiste. Es un poco esto también, de cuán enriquecido también queda el realizador y el artista después de atravesar un periplo, perdón, estoy con la lengua que se me traba. Un periplo creativo en donde tiene que poner en movimiento un montón de elementos para surtir el hecho de que no disponían de ese presupuesto. Y está buenísimo esto que traes, Levi. Yo no la vi, pero bueno, la voy a ver. Bueno, como les dije anteriormente, si alguno tiene alguna duda técnica o cuestión en la que yo les pueda facilitar o brindar información o desasnarlos de algunas cosas desde mi lugar y con lo que yo pueda ayudarles o aportarles, me pueden escribir. Me encuentran en el Instagram como Janet Moro. Ahí se los voy a escribir. Bueno, para los que estén con la intención o con la idea de sumarse al taller de realización, pues, se pueden contactar con Romana, ya sea por email o por WhatsApp, para que ellos los guíe con respecto a lo que es la inscripción y demás. Será un placer a los que vea y con los que nos crucemos y con los que no nos crucemos en la instancia del taller, cruzarnos en la instancia de lo creativo, que es el espacio más rico y más lindo. Y bueno, eso, un gusto y un placer que hayan estado.